Pensemos por un momento en una máquina económica del tamaño de una metrópolis. Un ecosistema gigante que produce miles de millones de dólares. Opera 24 horas al día sin detenerse y da empleo a más de la mitad de toda la población local. Es una imagen súper poderosa. O sea, si miras a Ciudad Juárez desde arriba, eso es exactamente lo que ves. Claro, ves un gigante industrial imponente. Un laberinto que parece interminable. Puras ensambladoras y exportaciones constantes. A simple vista parece la definición misma de algo permanente e invencible. Totalmente. Pero la cosa cambia cuando rascamos un poquito la superficie. Y de eso va precisamente nuestro análisis a fondo de hoy. Porque, ¿qué pasaría si resulta que, legal y estructuralmente hablando, todo este imperio de concreto y acero está construido bajo la lógica de un alquiler temporal? Te deja fría esa idea. Choca muchísimo con la realidad que asume la mayoría de la gente cuando ve esas fábricas. Por supuesto. Yo soy el primero en admitir que estoy sorprendido. Y por eso la misión de esta inmersión es desentrañar dos documentos fascinantes. Tenemos un análisis crítico sobre la suburbanización del capital y un estudio súper detallado sobre la transformación urbana de Juárez. Sí, y el objetivo central aquí es poner sobre la mesa un tema del que la verdad casi nadie habla en voz alta allá en la frontera. Es como un tabú, ¿no? Exacto, es un tabú. Hablamos de la inmensa y súper peligrosa vulnerabilidad del modelo maquilador. Vamos a explorar cómo los movimientos en el ajedrez geopolítico global podrían, literalmente, desconectar esta máquina de golpe. Pero, a ver, la intención de la charla no es ser fatalistas ni pintar un escenario apocalíptico para quienes nos escuchan. No, para nada. Lo verdaderamente valioso de estas dos investigaciones es que proponen un plan B. Un plan de emergencia. Más que de emergencia, una hoja de ruta técnica y financiera que es totalmente viable. La idea es tomar todo ese suelo industrial y transformarlo en una ciudad dinámica y justa antes de que Juárez corra el riesgo de convertirse en un pueblo fantasma. Bueno, para dimensionar por qué urge tanto este plan B, primero tenemos que entender la anatomía del plan A, o sea, el modelo actual. Y los números que traen los documentos, de verdad, te dejan helado. Son impactantes. Estamos hablando de que casi el 10% del suelo urbano total de Juárez es puramente industrial. 10% de una ciudad entera. Sí, para ponerle una escala visual, son cerca de 29.5 kilómetros cuadrados dedicados única y exclusivamente a fábricas, bodegas y parques industriales. ¡Wow! Es una huella geográfica colosal incrustada en medio de la mancha urbana. Ajá, y la dependencia social de esa maquinaria es absoluta. O sea, la industria manufacturera emplea casi el 62% de toda la fuerza laboral local. 62%. Básicamente tienes a una ciudad entera cuyo pulso cardíaco late al ritmo de los turnos de la maquila. Tal cual. Y claro, cualquiera que escuche esto concluiría lógicamente que esas empresas están ahí para quedarse un siglo, ¿no? Pues sí. Si controlan tanto territorio y dan tanto empleo, asumes que son los dueños del lugar. Pero ahí es donde los textos revelan algo increíble. La raíz de esta inmensa vulnerabilidad fronteriza ni siquiera es puramente un tema de negocios, es un tema legal. Sí, este punto me voló la cabeza. Todo empieza con una línea en la Constitución mexicana, ¿verdad? Específicamente el artículo 27. Ese es el origen estructural de toda esta provisionalidad que mencionan los autores. A ver, explícanos un poco cómo funciona eso. Pues mira, el artículo 27 establece una prohibición histórica muy clara. Prohíbe terminantemente a los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras. Y Ciudad Juárez está geográficamente incrustada justo en esa zona restringida. Exactamente. Está en la primera línea. Espera, o sea que todo el capital transnacional que llega con millones y millones de dólares para instalar estas superfábricas Ni siquiera es dueño del piso sobre el que están parados. Así es, no pueden comprar la tierra. ¡qué locura! Entonces, ¿cómo funciona? Porque las fábricas están ahí. Bueno, para que el modelo pudiera operar sin violar la Constitución, se inventaron una solución jurídica, que son los fideicomisos. En la práctica, son contratos que le dan a estas corporaciones el derecho de usar y construir en esos terrenos. Pero por un tiempo limitado, ¿no? Exacto, por periodos bien definidos, que normalmente van de los 10 a los 30 años. O sea, suena a que toda la economía de la ciudad opera como
como estas tiendas temporales. Un local pop-up de esos que venden disfraces y se instalan en el centro comercial solo por un par de meses. Es una gran analogía. Los inquilinos, que son estas corporaciones globales, llegan e instalan repisas baratas. Claro, construyen naves industriales funcionales, 100% prácticas, pero no generan ningún tipo de arraigo arquitectónico. No están haciendo ciudad. Para nada. Saben que su contrato tiene fecha de caducidad. Si el mercado global cambia, pues simplemente no renuevan el fideicomiso. Empacan y se van. Y dejan al dueño de la tierra con un cascarón vacío del tamaño de un estadio de fútbol. Sí, y esa es la descripción exacta de lo que los investigadores llaman una dinámica especulativa. O sea, cuando el motor del desarrollo urbano sabe que su presencia es temporal, no hay ningún incentivo para invertir en el largo plazo. Tiene sentido. La ciudad simplemente se va desparramando de forma caótica, persiguiendo los lugares donde el dinero decide aterrizar esta década. Ajá, creando un modelo rentista regido totalmente por el corto plazo. Ahora, si la infraestructura física está sometida a esta provisionalidad, la pregunta natural es, ¿qué le hace esto a las personas? Porque desarmar una bodega de chapa de metal te toma unos meses. Pero las vidas humanas no funcionan como un fideicomiso a 10 años. Exacto. El tejido social no se empaca en cajas. Y los documentos abordan esto a través de un concepto que me pareció fascinante: la suburbanización del capital. Es un marco conceptual súper crítico para entender lo que pasa en Juárez. O sea, la suburbanización del capital se da cuando las leyes, las zonas y los grandes tratados comerciales dictan el diseño del espacio urbano. Como el famoso TLCAN en su momento. Exactamente. El problema aquí es que ese diseño no tiene como objetivo el bienestar de los ciudadanos. Todo se subordina a abaratar y facilitar el comercio internacional. O sea, las calles, la iluminación, la ubicación de las casas, ¿todo está pensado para las cadenas de suministro? Todo. Y aquí me gustaría cuestionar, como lo hacen los autores, la narrativa oficial. Sí, porque la historia que siempre nos venden sobre la industrialización en la frontera es puro éxito. Te dicen, mira cuánta inversión extranjera llega. Mira los empleos formales, mira la derrama económica. Suena increíble en los discursos políticos, pero leyendo las fuentes queda claro que esto es, hasta cierto punto, un espejismo. Es un espejismo total, porque si esa riqueza masiva que cruza la frontera todos los días no se traduce en calles pavimentadas para los obreros, ni en seguridad, entonces la pregunta es, ¿quién está subsidiando el verdadero costo? Lo está subsidiando la misma gente con su calidad de vida. Totalmente. Los investigadores señalan que la desigualdad estructural es literalmente un requisito para que este modelo de negocio funcione. Claro, para ser competitivos a nivel global, necesitan aplastar los costos de operación. Y el principal mecanismo ha sido mantener salarios bajísimos y una enorme precariedad laboral. Esa promesa de empleo masivo funciona como un imán enorme para migrantes de todo el país. Y esa migración masiva desata realidades muy dolorosas. De hecho, el análisis de Marcelo Cortina, que es una de nuestras fuentes, toca una vulnerabilidad que de verdad hiela la sangre. Es la parte más sombría del estudio, sin duda. Él habla de cómo el modelo no solo explota la mano de obra en general, sino que tiene un sesgo de género brutal. Sí, históricamente el modelo maquilador se apoyó de manera muy estratégica en contratar mujeres jóvenes, la inmensa mayoría recién llegadas a la ciudad. Y el texto argumenta que esto no fue accidente. Para nada. Fue un cálculo frío para aprovechar la escasa capacidad de negociación de una población desarraigada. Son mujeres que llegan sin redes de apoyo, sin familia ahí, y con una urgencia económica brutal. Y el documento traza una línea directa entre esta precariedad planificada, este aislamiento en la periferia y la tragedia inmensa de los feminicidios que ha marcado a la región. Es muy fuerte porque te hace entender que una calle sin pavimentar y sin luz en la periferia no es solo un descuido del ayuntamiento. Es el daño colateral de un diseño que invisibiliza a las personas para priorizar la rentabilidad de las mercancías. Exacto. Y encima, los textos explican que estas industrias casi no pagan impuestos locales, ¿verdad? Este es el otro gran problema. Por la naturaleza de los regímenes de importación temporal, gran parte de esta industria no genera los impuestos directos que permitirían al municipio hacer parques o pavimentar avenidas. O sea, el valor agregado fluye hacia el norte y hacia los mercados globales. Y el desgaste del pavimento, la congestión y la pobreza se quedan ahí, atrapados en el municipio. Resumiendo un poco este panorama, tenemos una ciudad exprimida
Construida legalmente sobre la nada, con contratos temporales, altamente dependiente y diseñada para cajas, no para humanos. Es un diagnóstico muy duro, pero acertado según las fuentes. Sabiendo todo esto, ¿qué detiene a este capital de simplemente empacar y marcharse mañana? Es vivir sobre un barril de pólvora geopolítico. Esa es la ansiedad constante en la región. Aunque sea silenciosa, ahí está. El capital internacional es inherentemente volátil. Claro, si de repente cambian los aranceles o los costos de transporte marítimo se disparan. O si hay un nuevo conflicto comercial entre potencias. Las ventajas de ensamblar en México podrían desaparecer súper rápido. Y aquí es donde la investigación plantea 3 hipótesis sobre el futuro de la ciudad. A ver, vamos una por una. ¿Cuál es el primer escenario? Me imagino que no todos son el fin del mundo. No, varían en intensidad. El primer escenario es más a corto plazo. Supone que el capital se mantiene, pero la ciudad empieza a revalorizar su propio suelo. O sea, los terrenos industriales céntricos se vuelven muy caros. Exacto. Se vuelven demasiado caros para albergar simples bodegas. Eso obligaría a una diversificación y a mover la industria pesada más a las afueras. Un proceso de gentrificación industrial, digamos. Y la segunda hipótesis. Entiendo que va más hacia el sector servicios. Así es una transición a mediano plazo. La economía evolucionaría de una manufactura básica hacia servicios, tecnología y conocimiento. Que requiere edificios diferentes, recintos más integrados a la ciudad, corporativos, centros de investigación. Es un ajuste fuerte pero orgánico. El verdadero problema es el tercer escenario. Ese es el que enciende todas las alarmas en el documento. Porque ahí ya no hablamos de una transición orgánica, sino de un choque externo y violento, ¿no? Exacto. Advierte sobre una crisis geopolítica a largo plazo. Una retirada masiva y superabrupta del capital internacional motivada por decisiones de superpotencias. Como, por ejemplo, políticas superagresivas de reindustrialización en Estados Unidos para llevarse de vuelta todas esas fábricas. Es como si de repente los grandes jugadores en el tablero de ajedrez mundial decidieran levantar el tablero y la ciudad se da cuenta de que siempre fue solo un peón. Y si quitas al peón, se queda sin propósito. Hay un miedo latente, ¿no? Un miedo colectivo brutal en la sociedad. Ningún político quiere hablar de qué pasaría si 30 kilómetros cuadrados de fábricas amanecen en silencio. Ser una gigantesca ciudad fantasma cubierta de óxido. Ese silencio es lo que hace que estos documentos sean tan urgentes. Si la crisis llega y no hay un plan de reconversión preparado, el colapso social sería devastador. Y por eso la segunda mitad de esta inmersión se enfoca en la solución técnica, el famoso Plan B. Y hacen un caso de estudio súper real y concreto. Es buenísimo. Toman un sector industrial específico en el norte de Juárez, una zona de muchísimo valor frente a la frontera, rodeada por los campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UAXJ. Y frente a la idea de que esas naves queden vacías, presentan 3 variantes de qué hacer con ese suelo. Es un ejercicio de simulación brillante para ver el impacto del urbanismo. El primer escenario lo llaman la variante inercial. Que básicamente es dejar que el libre mercado haga lo suyo sin intervención del Estado. Ajá, y lo que haría el mercado en una zona tan bien ubicada es demoler las bodegas para construir rascacielos residenciales de superlujo. Muy rentable para unos pocos, pero sigue con la misma lógica de exclusión. 0 metros para interés social. Volverían a expulsar a las clases trabajadoras a las periferias. Lo cual no resuelve nada de fondo. Luego presentan el escenario 2, la nueva agenda urbana. Esto ya mete usos mixtos. Exacto. Aquí ya interviene la política pública para integrar un poco más. Se proponen edificios con comercio abajo, oficinas y algo clave, una gran residencia universitaria para la UACJ. Y ya exigen un porcentaje de vivienda protegida. Empieza a romperse un poco esa segregación. Pero el que realmente rompe el molde es el escenario 3. Lo llaman la nueva agenda global, y es la respuesta definitiva a la vulnerabilidad extrema. Es súper audaz. La apuesta aquí es construir con mucha mayor densidad, crecer hacia arriba. Sí, meter hoteles, corporativos, pero el corazón de este plan es destinar una proporción enorme del desarrollo a vivienda de muy bajo costo. Combatir la desigualdad integrando a los más vulnerables en una zona de altísima plusvalía. Ese es el gran objetivo humanitario de este escenario. Vale, pero aquí me toca ser el abogado del diablo.
porque suena precioso en papel, ¿no? Hacer vivienda súper barata en la zona más cara. Pero si yo soy un desarrollador privado, ¿por qué aceptaría construir departamentos que no me dejan millones? Cualquiera se preguntaría, ¿quién paga realmente por todo esto? Suena a utopía, pero los investigadores sacan su arma secreta, el método residual estático. A ver, explícanos las matemáticas detrás de esta magia. Pues de magia no tiene nada, son puras matemáticas de economía urbana. El método residual estático es una fórmula de viabilidad financiera. Ok, Funciona así. Primero, calculas el valor total de ventas de todos los edificios de lujo y corporativos que vas a hacer. A ese dineral le restas absolutamente todos los costos de construcción, calles, drenaje y, muy importante, le restas la ganancia jugosa que el desarrollador exige. porque si no, no entran al negocio. Exacto. Lo que te sobra de esa gran resta, el residuo, es el verdadero valor del suelo. Y el truco maestro de la política pública para inflar ese residuo es manejar la densidad. A ver si te sigo. Es como un Robin Hood urbano, pero legal, automático y sin asaltar a nadie. Me gusta esa imagen. O sea, la ciudad le dice al desarrollador, mira, aquí solo podías hacer 3 pisos, pero te voy a dar permiso para hacer rascacielos de 20 pisos llenos de departamentos de lujo. Ajá. A cambio de esa densidad extra que te estoy regalando, tus enormes ganancias tienen que absorber el costo de la infraestructura pública y financiar las viviendas sociales ahí mismo. Es así. Lo resumiste a la perfección. Usas el valor que genera la concentración para financiar el interés público. Y los números realmente cuadran. Cuadran espectacularmente. Los investigadores demuestran que en este escenario 3, después de pagar todo y darle su ganancia al inversionista, el proyecto genera un excedente de hasta 156 millones de pesos. 156 millones de pesos que literalmente aparecen por aprovechar el aire y crecer hacia arriba. Y ojo, ese dinero no es para que caiga en la cuenta general del gobierno y desaparezca misteriosamente. Claro, ¿qué suele pasar? Aquí queda técnica y legalmente etiquetado y blindado exclusivamente para subsidiar la construcción de esas viviendas dignas. Es genial. Los ingresos generados por la élite económica de esos corporativos financian la integración social de quienes antes hubieran sido desterrados a la periferia. Así derriban el mito de que no hay dinero para hacer una ciudad justa. Con puras hojas de cálculo, el estudio prueba que tener una ciudad compacta y equitativa es financieramente viable sin endeudar al gobierno. El valor del suelo trabajando para la gente, no solo para el capital. Lo cual nos deja con una conclusión muy evidente. Si las matemáticas cuadran y los modelos funcionan. Lo que falta es voluntad política y diseño institucional. Exacto. No es falta de plata, ni de técnica. Los textos son muy claros. Para que este plan B funcione, hay que darle poder real y autonomía a entidades locales como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, el IMIP. Ellos tendrían que liderar este nuevo contrato social urbano. Porque si las autoridades se quedan sentadas esperando a ver qué decide la geopolítica mundial, El golpe va a ser implacable. pero si toman la iniciativa ya, ese posible vacío industrial podría ser la mayor oportunidad en su historia para rediseñar la ciudad. Es un análisis que, la verdad, nos obliga a reflexionar sobre una escala mucho mayor. ¿No crees? Totalmente. Porque vimos cómo el destino de Juárez, sus calles sin pavimento, la ubicación de las casas, todo fue moldeado casi por accidente por tratados de libre comercio. Fuerzas súper invisibles que solo pensaban en aranceles y aduanas, nunca en las personas que viven ahí. Son regulaciones comerciales disfrazadas de urbanismo. Y eso, la verdad, deja una idea bastante inquietante para quienes nos escuchan hoy. Sí, nos debería empujar a mirar nuestras propias ciudades con otros ojos. Si toda una metrópolis fronteriza fue diseñada milimétricamente para facilitar la exportación de mercancías a costa de su gente, uno se pregunta, al caminar por nuestros propios barrios, ¿qué tanto de lo que vemos tiene ese mismo origen? Claro, ¿cuántas grandes avenidas, o suburbios alejados, o zonas industriales horribles que nos generan tráfico, fueron diseñadas en secreto no para hacernos la vida mejor, sino para optimizar las cadenas de suministro globales de las cosas que compramos todos los días? Es escalofriante pensarlo. Caminamos por nuestras calles asumiendo que las hicieron para nosotros, pero a lo mejor solo somos invitados secundarios en una estructura pensada para cajas y productos. Una infraestructura para el consumo global. Así es. Y recordando la imagen con la que empezamos nuestra exploración.
Cuando veamos uno de esos gigantes industriales inmensos que parecen eternos, hay que acordarnos de mirar bien los cimientos. Porque si no cuestionamos sobre qué bases están construidas nuestras ciudades, podríamos descubrir, cuando ya sea demasiado tarde, que esos cimientos eran de papel y no van a soportar la próxima gran tormenta mundial.